Hola, bienvenidos a nuestro masterclass. Por aquí estoy leyendo el chat. Estoy súper agradecida, súper bendecida que muchísimos países, a lo mejor se me va alguno, pero está Honduras, Guatemala, México, República Dominicana, Estados Unidos, Ecuador. Bienvenidos todos. Me voy a presentar. Mi nombre es Claudia Young, soy mexicana, residente en Estados Unidos. Hola desde Alaska, soy profesora universitaria, tanto a nivel profesional como maestría. Soy candidata al doctorado en educación. También me considero empresaria, madre, yogi, esposa y amiga. Soy miembro activo de GSL Network con sede en Nueva York y soy la fundadora de MORE. En esta ocasión voy a ser la moderadora. Vamos a tener un masterclass súper interesante. Se llama Disciplina sin Castigo. Vamos a tener al doctor Daniel Ruiz. Él es psicoterapeuta y también es ministro. Pero antes de entrar de lleno, ya lo que es al masterclass, les voy a platicar un poquito de lo que trata el proyecto de MORE. MORE es una non-profit organization y que involucra a hombres y mujeres para lograr la equidad de género a través de la capacitación. Sus siglas M de mindfulness, que significa atención plena, O de oportunidades, R de resiliencia, que significa superar algo y salir adelante, y la E de equidad, que significa igualdad, justicia o equilibrio. ¿Cuál es el objetivo de este masterclass? Que lo que hayas aprendido lo apliques y lo compartas, como si fuera un efecto dominó. El objetivo de MORE es seguir creciendo como network para poder apoyarnos mutuamente. Así que yo les pediría que por favor nos sigan en nuestras redes sociales y cuando haya un masterclass o cuando haya una publicación, la compartan. Los miembros somos latinos que estamos literalmente en todo el mundo. Hay latinos en Asia, tenemos miembros en Tailandia, en China, también en lo que es Europa, Francia, España, obviamente latinos en Latinoamérica, latinos aquí también en Estados Unidos. Te invitamos a ser parte, ser miembro de MORE. Nos puedes seguir a través de Facebook, de Instagram, de YouTube. También nos puedes escribir a nuestro email y a nuestra página web. Tenemos socios estratégicos que están en República Dominicana, ADOPEM, y también tenemos una sociedad estratégica con GSL Network en Nueva York. Ahora bien, para poder obtener tu certificado de asistencia online, tienes que asistir a este masterclass en vivo, desde el principio hasta el fin, ¿ok? Te va a llegar un correo de agradecimiento, como el que se ve más o menos aquí en pantalla. Trae un circulito que dice descargar en verde, ahí va a venir tu certificado. Hay dos requisitos principales para obtener este certificado: que asistas en vivo y que al final contestes un cuestionario. Posteriormente, aproximadamente esto es automático, después del masterclass te va a tardar 1 o 2 horas en llegar este email. Va a depender de la configuración de tu computadora, de cómo lo vas a descargar. Hay algunas computadoras que te lo descargan directo y otro vas a tener que ir a descargas de tu computadora. Entonces, bueno, voy a presentar al doctor Daniel. A ver si me permiten un segundito. Aquí está. Bueno, tiene realmente el doctor Daniel un currículum muy impresionante. Es gran doctor en teología y filosofía cristiana por la Academia Internacional de San Petersburgo, Rusia. Es doctor en psicoterapia gestal relacional en el Centro de Estudios e Investigaciones Gestálticos México. Doctor en teología por la Universidad Internacional de Estudios Fundamentales Rusia. Es ministro religioso, terapeuta gestal, académico y miembro de MORE. Voy a poner un video y después de este video ya el doctor Daniel empezará con su ponencia.
Me confirman si están viendo el video por el chat. Zazu Condoms. Fun. Muy bien, pues ahora voy a poner la presentación del doctor y ahora sí, adelante, es toda. Pues muy buenas tardes a todos. No sé que hayan sentido ustedes al ver este video, que hayan pensado. Ciertamente estamos viviendo una temporada hoy curiosa. Creo que en muchas generaciones nos tocó a veces, como que decir de los papás, bajarle un poquito de disciplina. Pero hoy estamos viviendo un que pareciera que hay una Poquito porque disciplina. están diciendo que no se escucha bien, entonces lo voy a interrumpir para que No te preocupes. de volver a empezar. Ahora creo que se escucha un poquito mejor. Si quiere volver a hablar. ¿Me escuchan ahora? Me gustaría si me pueden decir. Parece que sigue entrecortado. ¿Mejor? Ok. Bueno, pues yo creo que una de las cuestiones que decía yo antiguamente ocurría es que parecía que había que disminuir un poco a la disciplina. Había que decirle a los papás, bájale 2 rayitas. Y hoy esto se da al contrario. Estamos viviendo un fenómeno que algunos especialistas han llegado a llamar hiperpaternidad, y es como este intento de que el hijo no enfrente ningún tipo de consecuencias. Me gusta esta pequeña diapositiva que les puse, porque bueno, sí, pareciera que quieren los papás hoy envolver a sus hijos en plástico burbuja, con todas las dificultades que esto implica. Y bueno, hoy estamos viviendo una transformación en la manera en que los chicos se desarrollan y viven. Más adelante les daré algunas referencias, pero bueno, a mí personalmente recuerdo en algún momento un papá que se acerca para comentarme, ¿no?, por qué su hijo había salido tan bajo en una clase. Yo le hago notar que su trabajo había tenido algunas situaciones de copia, que era un plagio, y bueno, la respuesta que me impactó muchísimo fue, bueno, es que uno puede hacer hasta un 75, no miento, hasta un 25% de plagio en los trabajos académicos. Yo me quedé frío, ¿no? Desde luego que esa cifra es inexistente, pero reflejaba esto. O sea, yo no quiero que mi hijo enfrente algún tipo de consecuencias. También hay una anécdota muy interesante que contaba una autora de la hija que se queda atorada en un elevador en una institución académica de Barcelona, y la chica, en lugar de apretar el botón de emergencia, prefiere llamar por teléfono a su mamá en Estados Unidos para que la mamá a la vez se comunicara a la oficina de esa institución académica en los Estados Unidos, y que de los Estados Unidos notificaran a Barcelona que la chica universitaria ya estaba encerrada, ¿no?
¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Por qué hay hoy esta tendencia ahora al extremo? Lo que decía hace un momento, si le decíamos antes a los papás, bájale 2 rayitas a la disciplina, hoy pareciera que tenemos que decirle, súbele 2 rayitas. Y esto tiene su impacto en la sociedad. Cuando veamos el video, yo creo que a muchos de nosotros nos ha tocado ver algún tipo de escena así, de un niño que está en el berrinche y que el papá literalmente o la mamá se quedan inmovilizados sin poder actuar, sin saber qué hacer. Y mi reflexión de hoy, lo que quiero compartirles es un poco esto, ¿no? ¿Qué estrategias podemos tomar para tener una disciplina sin castigo que sea efectiva para los chicos? Y una de las primeras cosas a las cuales yo me quisiera referir y hacerlos reflexionar es algo que dice Marshall Rosenberg. Él decía, bueno, pregúntate, papá, ¿qué quieres que tu hijo haga de otra manera? ¿Y cuáles quieres que sean las razones que muevan a tu hijo a actuar como tú quieres que actúe? ¿Por qué es importante preguntarnos esto? Bueno, porque ciertamente, tanto en la manera en que vemos nosotros a los chicos, pues puede haber etiquetas, puede haber una serie de juicios, puede haber una serie de introyectos. Y bueno, quiero hacer notar, ¿no? Esto que vamos a decir, si bien Marshall Rosenberg lo dirige hacia los papás, es algo que también nos podríamos preguntar todos aquellos que tenemos en algún momento contacto con niños, con adolescentes, profesores, igual, por ejemplo, quienes estamos en el ámbito religioso también, y hasta quienes simplemente tienen tíos y de repente también se ven obligados a establecer algún tipo, pues mínimo de reglas para ellos. Preguntémonos entonces, ¿qué cosas, verdad? ¿Qué ideas tengo yo de lo que implica ser niño? ¿Qué juicios a veces puedo yo adherir a quien tengo enfrente, al joven, al adolescente, y en mí mismo? Hoy, por ejemplo, pareciera que los papás y las mamás están muy preocupados por entrar en lo que ellos consideran que es la definición de ser buen papá o de ser buena mamá. Si yo también estoy preocupado por mi imagen también como docente, que es lo que es ser buen docente, a lo mejor hay una serie ahí de introyectos, ideas que me son ajenas, ideas que no me pertenecen, pero que en algún momento de mi vida yo he hecho mías, que en algún momento de mi vida yo he atrapado, como me he tragado. Bueno, pregúntate, ¿qué quieres que tu hijo, qué quieres que tu alumno haga de otra manera? ¿Y cuáles quieres, nuevamente, que sean esas razones por las cuales él va a actuar? Y algo que dice Marshall Rosenberg es muy interesante, porque a veces nosotros tendemos a poner, si no castigos, recompensas. Hoy esto es muy usado. Yo creo que a lo mejor alguno de ustedes ha oído algún papá que le dice al hijo, bueno, es que si apruebas, te compro el iPhone que me estás pidiendo. Es que si te portas bien con tu abuelita hoy en la reunión, saliendo vamos por el juego que tú quieres. Y bueno, Marshall dice, y esto es muy interesante, que al final el castigo y la recompensa son equivalentes, siguen una lógica equivocada. ¿Por qué? Porque tanto el premio como el castigo, en realidad, son tácticas coercitivas y son tácticas mediante las cuales yo busco ejercer mi poder sobre otro, sea yo papá, sea yo docente, sea yo tío, sea yo consejero, sea yo lo que sea, para poder controlar a ese otro y para forzarlo a hacer algo. Vale la pena entonces que nos preguntemos nuevamente qué motivaciones hay de fondo. Y básicamente a lo que
me quisiera yo hoy pues dedicar con mayor detalle, es al hecho de que puede ejercerse una disciplina sin castigo basado en algo más efectivo, ¿sí? Que es justamente la consecuencia. ¿Qué quiere decir consecuencia? Si nos vamos al latín, consecuencia, ¿verdad? Con, conjuntamente, sequor, seguir, es algo, ¿verdad?, que sigue a otra cosa, es algo que se asocia de manera conjunta a un hecho o a un acto. Entonces, lo que estamos diciendo, lo que queremos enfatizarles hoy es, permítele a tu hijo, a tu hija, a tu estudiante, a tu sobrino, al adolescente o al niño con el cual tú estás relacionado, que enfrente las consecuencias de lo que hace. Una autora, Milet, tiene una frase que me agrada, la parafraseo un poco. Ella dice que el deber de padres y madres, y también el deber de profesores, el deber de, nuevamente, de todos quienes estemos relacionados e involucrados en el desarrollo de niños y adolescentes, no es prepararlos, a ver si me explico, no es prepararles el camino, es prepararlos a ellos para el camino, que es muy diferente. Porque a veces queremos que, ¿no?, haga ciertas cosas, pero que no enfrente ningún tipo de dificultad. Y dificultades siempre va a haber. Una de las cuestiones que enfatiza Amor, este proyecto tan bello que ha echado a andar Claudia, es justamente el aspecto de la resiliencia, la capacidad de superar una dificultad e incluso de que esa dificultad me sirva como experiencia de vida. Y hoy estamos viendo que hay menos resiliencia en niños, menos resiliencia en adolescentes, y desde luego ya se están convirtiendo hoy algunos de ellos en jóvenes y adultos también poco resilientes, ¿sí? Entonces, la clave, nuevamente, no le prepares el camino a tu hijo o a tu alumno, al niño, al adolescente, prepáralo a él para que pueda andar el camino, para que lo pueda enfrentar y para que pueda superarlo de la mejor manera. Este que están viendo en este momento en la pantalla, hace muchos años y hace muchos kilos, soy yo. Estoy ahí bailando con mi prima Graciela, que desafortunadamente ya falleció. Mis papás me registraron con este look setentero de cuello muy ancho, de pantalón de cuadros. ¿Y por qué la pongo? Porque hay una anécdota que les quiero compartir en esa época. Recuerdo que yo hice un berrinchote con mi padre, pero de verdad un berrinchote. Y por alguna razón, ¿verdad?, yo le dije en ese momento a mi papá como amenaza, a esta edad, tendría yo como 3, 4 años, papá, yo me voy de la casa. Evidentemente, era una amenaza, buscando yo en mi berrinche que el adulto se adaptara a mi situación. Pero me encantó la respuesta de mi padre. Mi padre y mi madre no fueron personas violentas, al contrario, tenían un concepto de disciplina muy especial. En ningún momento me dijo mi padre, estás loco, ¿qué vas a hacer solo? O me metió empujones a la casa y me dijo, ¿a dónde vas? Al contrario, ¿ok? ¿Te vas de la casa? Sí, yo me voy de la casa. Entonces tomó un pañuelo enorme, aquí en México les llamamos paliacate, me echó ahí un par de mudas de ropa, lo amarró a un palito, me puso el palito con el paliacate, con el paquetito al hombro, y me sacó a la calle. Me dijo, ok, adiós. Cuando yo estaba en la calle, solo, con mi palito, lo primero que dije es, caray, creo que con este tipo yo no puedo hacer el intento de forzar, yo no lo puedo manipular. O sea, si le digo algo, tengo que cumplirlo. Y me quedé un rato ahí parado viendo cuál era mi estrategia a seguir. Y entonces toqué la puerta, mi papá me abrió, se me quedó viendo, hola, me dijo. Y yo respondí, vengo de regreso, ya los perdoné. ¿Sí? Evidentemente, eso, ¿sí?, a mí
hasta la fecha lo recuerdo con muchísimo cariño porque dije, sí, es cierto. Mi papá me está diciendo, si vas a hacer algo, enfrenta lo que eso implica. Y de verdad, créanme que para mí fue muy simpático ese momento. Insisto, hoy lo recuerdo todavía con muchísimo, muchísimo cariño por todo lo que eso me enseñó en el momento. Y bueno, de eso se trata, de que le digas a tu hijo, enfrenta tu consecuencia. Y por lo tanto, de que le pongas un límite. ¿Qué quiere decir la palabra limitis en latín? Viene de limes, los senderos que separaban propiedades. Y hoy podemos decir que la frontera psicológica es aquello que nos salvaguarda física y emocionalmente a través de diferenciarnos del otro, pero también de reconocer al otro y de reconocer que el otro tiene su existencia y su derecho de existencia. Una autora, Catherine, dice algo muy bello que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Los niños solo pueden ser conscientes de sus límites si se les ha permitido desarrollarlos, de modo que son los padres quienes tienen la responsabilidad de no violar los límites de sus hijos, aunque tengan el poder para actuar con total impunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, efectivamente, sí, papá, vas a poner un límite, pero ese límite también implica reconocer el tuyo y respetar a tu hijo. Cuando tú respetas los límites de tus hijos, cuando los enseñas a ellos a respetar los límites, no solo se va de esto en la familia, sino que va a irse extendiendo. Desafortunadamente, si tú no le pones un límite a tu hijo, es muy probable que se lo pongan en la escuela, y si no se lo ponen en la escuela, es muy probable que más tarde lo haga la sociedad y que tenga al final que enfrentar cosas para las cuales no lo preparaste, ¿sí? Entonces se trata, insisto, de poner límites claros. Y bueno, me gustaría darles algunas nociones de cómo poner estos límites. Primero, los límites tienen que ser claros. Tienen que ser claros. Tienes que decirle al chico exactamente por dónde van los tiros. Porque además hoy la verdad es que los hemos vuelto, por toda esta sobreexposición, muy enfatizados a veces en el detalle, ¿sí? Yo he comentado alguna vez que mi madre me dijo en algún momento que iba yo a ir al cine con unos amigos, yo también estaba pequeño. Me dijo, bueno, ve, pero por favor no vayas a comer nada que compres en la calle. Ok. Cuando regresé, no recuerdo qué chuchería venía yo devorando y me preguntó mi madre, bueno, ¿compraste eso en la calle? Porque te dije que no lo hicieras. Yo le respondí, no, lo compré en la banqueta. ¿Sí? Los niños pueden ser muy hábiles, a veces, y los adolescentes igual, para evadir el límite. Por lo tanto, tienes que ser muy, muy, muy claro. ¿Sí? El otro aspecto importante es que tienes que ser consistente. Hoy, por ejemplo, una situación que es común, ¿sí? Me ha tocado muchísimo esto, es que el hijo, ¿verdad? Tú le dices, bueno, ¿sabes qué? Te voy a retirar el celular. Y llega el chico agachado, todo triste. Papá, ¿de veras me vas a quitar el celular? Bueno, no, hijo. Tenlo, pero que sea la última vez. Si haces eso, ya no estás siendo constante, ya no estás siendo consistente. Entonces, sí, efectivamente le vas a tener que reiterar, sí, te lo voy a quitar. Y es muy probable que en ese momento el chico te haga berrinche y te diga que eres un mal papá y se encierra y se vaya, ¿verdad? Te garantizo que al ratito va a regresar. ¿De veras me vas a quitar el celular? Sí, ya te dije que lo voy a hacer. Ah, es que qué barbaridad, eres un mal papá. Pero es, insisto, esta consistencia la que va a permitir al chico adaptarse, o a la chica. Y también aquí me quisiera referir a algo. Esta consistencia también se da en la relación entre padre y madre.
¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el papá pone un límite claro para la consecuencia, pero la mamá se lo brinca, el chico, ¿verdad?, está recibiendo una muy mala lección. O al revés, ¿sí? Desafortunadamente a mí sí me ha tocado papás que le dicen al hijo cosas como, bueno, no le hagas caso a tu mamá, es que ya ves cómo es, tú pórtate bien y ya con eso, ¿sí? Ese es, insisto, ser consistente. La otra parte es que hay que ser constante. ¿Por qué? Porque si no lo haces de manera permanente, si crees que ya con 2 ocasiones en que tú le pongas el límite al niño le va a quedar claro, esto no es así, ¿sí? Tiene que ser algo a largo plazo. Jerarquiza los límites. El niño tiene que entender que hay cosas que son más importantes que otras, ¿sí? Que, por ejemplo, el hecho de que haya dejado el vaso en el que tomó su leche mal puesto no tiene el mismo peso jerárquico que haya causado algún tipo de herida psicológica, física, a algún compañero que se haya involucrado en una situación de bullying, por ejemplo. No, le tiene que quedar claro que también en esto hay niveles. Y bueno, también desde luego, para que sea una consecuencia, tú tienes que anticiparlo, ¿sí? Si te sacas de la manga la consecuencia, eso es castigo. Para que sea consecuencia, tienes que ponerlo en perspectiva desde un primer momento. ¿Sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, estudiante? Si haces esto, va a ocurrir esto, ¿sí? Y tú ya lo sabes, ¿sí? Te anticipas. Y finalmente también aguas. A veces creemos que cuando tenemos que hablar de límites, tenemos que ponernos muy serios, tenemos que ponernos muy solemnes. Y no, también lo puedes hacer de una manera hasta, si quieres, lúdica. Que esto se vaya dando de una manera natural en tu relación con el adolescente, con el niño, como docente, como papá, como mamá. ¿Sí? No tienes que organizar con tus hijos una mesa redonda para establecer este tipo de cosas. Y obviamente esto le va a generar estructura a tu hijo y le va a permitir tener un mejor desarrollo. Yo no sé si esto le suene, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, de repente es muy común que el niño está jugando y la mamá le llama a cenar. Hijo, vente a cenar. ¿Cuál es la respuesta del niño o de la niña? Ahí voy. Y sigue con sus cosas. Y al rato otra vez la mamá o el papá, vente a cenar, ya voy. Y al rato nuevamente, ya vente a cenar, ya voy. El chico o la chica saben que realmente el momento ya definitivo es cuando el papá o la mamá suben hasta la habitación. Te estoy diciendo que bajes a cenar, es que qué barbaridad, aquí no se puede hacer. Consecuencia. Te ahorras broncas, también desgastas menos tu hígado. ¿Qué puedes hacer? Vénganse a cenar. Ahí voy. Cenen, limpien la mesa y se van. Y cuando baje tu hijo tendrá que enfrentar la consecuencia de que ya no hay cena, porque efectivamente él se tardó. A veces puede sonar así como, ay, pero ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Se va a quedar sin cenar? Bueno, por un día que no cene, tu hijo no le va a pasar mayor cosa, pero sí va a aprender. Sí va a aprender, y te garantizo que la siguiente, vente a cenar, el niño va a estar en la mesa sin mayor dificultades, ¿sí? Eso es una cuestión, crear estructura. Yo tuve el caso de una mamá cuya hija de repente le avisó, ¿sabes qué? Es que yo estoy en un proceso de cambio, mamá, entonces yo en este momento, ¿verdad? Todo esto surgió, por cierto, porque la mamá le dijo que arreglara su cuarto. Dijo, sí, mamá, yo voy a arreglar mi cuarto, pero es que estoy en un proceso de cambio y yo en este momento tengo la necesidad también de revisar mis cosas para ver con qué me voy a quedar y qué voy a desechar, porque también esto es un rasgo de la transformación de mi vida. El caso es que pasaban los meses
Y la chica no solo no arreglaba su cuarto, sino que en esta parte de ir revisando, se fue cada vez expandiendo más, y expandiendo más, y expandiendo más. Llegó el momento en que literal, la niña ya no cabía en el cuarto, y tuvo que invadir el cuarto del hermanito. Y el hermanito así con cara de mamá, dile a mi hermana que pues ya se apure. Y la mamá sin saber cómo manejar. Le costaba mucho trabajo ya poner límites. Igual fue, ¿sabes qué? Pues platica con tu hija y pone un límite. ¿Sabes qué? Si esto no está listo para tal fecha, lo que esté mal puesto, hija, se va. Yo lo voy a donar, lo voy a dar a alguien que lo necesite. Bueno, la chica se puso las pilas y arregló esto, ¿sí? Entonces es parte de este proceso. Y bueno, desde luego, ¿qué cosas debemos evitar? Debemos evitar, por ejemplo, la parte de crear temor en el niño. Esto es muy común, ¿sí? Y temores desde cuestiones reales hasta cuestiones muy extrañas, ¿no? Espero que mi sobrino no esté por aquí, pero él en algún momento le tenía fobia a los payasos porque su nana le decía, si no te duermes va a llegar el payaso, ¿no? Ese tipo de cuestiones son absolutamente innecesarias, ¿sí? No le metas temor al niño. Igualmente, no pongas culpas al niño, ¿sí? Cosas que le pueden generar después este sentimiento, no. Cosas que lo avergüencen, tampoco, ¿sí? No le hagas sentir rechazo. Hay papás que de repente se ponen serios y, oye, mamá, no, vete, ahorita no te quiero ver porque te portaste mal. Y el mensaje es muy duro. Entonces mi papá solo me quiere cuando yo me porto bien, ¿sí? Hay también que evitar estar repitiendo y repitiendo y repitiendo las cosas porque pierden efectividad. Igualmente las amenazas, evítenlas. Es muy común que le digas al niño, vas a ver cuando llegue tu papá, ¿no? Y el pobre papá llega cansadísimo sin espantar a nadie, pero ya se le generó ahí una cuestión terrible, ¿no? Los sermones tampoco no funcionan. Los sermones déjenlos para nosotros, los ministros religiosos, ustedes no. Y tampoco negocien. Ponerte a negociar con tu hijo, lo que va a ocasionar es que te pueda poner una situación ahí de, bueno, pues esto realmente no es entonces tan importante. No sé muy claro. Y en esta negociación también eviten, por ejemplo, cosas que a veces son comunes, como, oye, papá, ¿puedo ir a tal lado? Pregúntale a tu mamá. Oye, mamá, ¿puedo ir a tal lado? Pregúntale a tu papá. ¿Sí? Las situaciones disciplinares, los límites, tienen que ponerse con anticipación también, acuérdenlos como pareja. A mí me llama mucho la atención porque son los temas que a veces no se hablan desde el noviazgo. En el noviazgo son las cosas que tendrían que salir. Oye, ¿cuántos hijos queremos tener? ¿Cómo es para ti la disciplina? ¿Cuáles son los valores, ¿no?, que queremos inculcarle a los niños? Estas cosas se soslayan cuando son de verdad importantísimas, ¿sí? A veces las parejas en el noviazgo están más preocupadas por otro tipo de temas que por estos, y la verdad es que no, sí necesitamos ser muy puntuales, ¿no? ¿De qué se trata entonces? Repito, de establecer consecuencias para que le puedas poner límites a tu hijo y a partir de sus límites tú le puedas crear una estructura. Y créanme, ¿no?, que nos estamos, insisto, hoy pues enfrentando a momentos muy tensos. Hay papás, se los digo de verdad, que nos llegan de repente a consulta, que ya no saben cómo lidiar con sus hijos. Y eso es terrible. Y son a veces chavitos de 8 o 9 años y que tienen absolutamente dominados a los papás, ¿no? Insisto, enfrenten consecuencias y tendrán una estructura, ¿sí? Tendrán límites claros. Esa es la situación que se requiere. Yo creo que además de todo esto, voy a hacer unos comentarios finales, pero bueno, me gustaría además proponerles
algunos materiales que ustedes pueden ir revisando en sus casas para ampliar esto. Este libro de Álvarez y Muro, que está publicado por Pax en México, que se llama Cómo poner límites a tus niños sin dañarlos, ¿sí? También está este libro de Barocho, Disciplina con Amor, Cómo poner límites sin ahogarse en la culpa. Este libro de Anne Catherine es muy interesante, es un libro sobre los límites. Y es un libro maravilloso no solo para los chicos, sino incluso para los adultos. También a veces a los adultos les cuesta trabajo poner límites. A veces como adulto te cuesta trabajo decir no, a veces dejas que te invadan. Y este libro, De donde terminas tú, empiezo yo, cómo conocer y establecer límites sanos entre las personas, es muy valioso. Hay este libro también de Life for Pike, se llama Ternura y firmeza con los hijos, está publicado por Alfa Omega, y también hubo una edición conjunta con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hay un libro muy interesante de Milet, que es al que me referí hace un momento, se llama Hiperpaternidad, del modelo mueble al modelo altar. Milet cuenta cómo antiguamente, por ejemplo, los niños se volvían como muebles, ¿no? Si el niño se portaba mal, ¡ay, déjalo, ahí se le pasa!, ¿no? Lo abandonaban. Y no, que hoy al contrario están así encima del niño. Ella incluso cuenta cómo al principio, en algunos ámbitos psicológicos, se empezó a hablar de los papás helicópteros, porque andaban así rondando sobre sus hijos. Y ella misma tiene este libro muy en consonancia con el anterior, que se llama Hiperniños, hijos perfectos o hipohijos, y que habla justamente de cómo, con este cuidado excesivo que hoy le estás dando a las nuevas generaciones, estás creando un problema futuro, ¿no? Quienes se dedican hoy ya al reclutamiento de personal, por ejemplo, ya saben que de repente los recién egresados llegan con unas exigencias absolutamente ridículas. Perdón que utilice este término. ¿Por qué? Porque, bueno, lo platicaba ayer con una amiga que trabaja en un canal de televisión. De repente le llegó un chico, le puso un horario, ¿no? Entraba como a las 9 y de repente el chico se iba a mediodía. Ay, no, es que estoy muy tenso con ese horario. Y ella se rió, pues bueno, no sé qué vas a hacer más adelante cuando realmente ya tengas que sostener a una familia. Marshall Rosenberg, al cual me referí yo en un primer momento, tiene este libro que se llama Raising Children Compassionately, educando hijos compasivamente, y él tiene un modelo, que es el modelo de la comunicación no violenta, o de la comunicación sin violenta. En algún otro momento, si hay otra oportunidad, me podría yo centrar específicamente en este tema, porque la verdad es que el libro de la comunicación no violenta que él escribió se puede leer, pero hay ciertos truquitos que solo se entienden bien con la práctica. Pero la propuesta de Marshall es esa, que tú trates de evitar la violencia. ¿Y qué es la violencia para Marshall Rosenberg? Él dice, es la expresión trágica de una necesidad insatisfecha. Y esto vale para cualquier tipo de violencia, ¿sí? Entonces, él invita a través, en este librito que es muy delgado, es de hecho la transcripción de uno de sus seminarios, de sus cursos. Lo que hace él es ofrecerte algunas herramientas de la comunicación no violenta para que las ocupes con tus hijos. Y él cuenta de repente que él, en algún momento, se dio cuenta de que, por ejemplo, estaba, pues esto, ¿no? Como soslayando la opinión de su hijo, porque de repente lo etiquetó con tú eres niño, tú eres inútil todavía, tú no sabes nada de la vida. Y cuando le cayó el 20 de que le estaba colocando etiquetas innecesarias, estaba desperdiciando la herramienta justamente de la comunicación no violenta. Obviamente, a través de esto, él le ha ayudado a sus hijos no solo a lidiar con cosas graves, sino también a ser muy resilientes. Él cuenta la anécdota, Marshall, de que uno de sus hijos traía el pelo largo y de repente, pues esto, ¿no? El profesor de la nueva escuela donde iba el niño lo ve llegar con el pelo largo y dice, ay, mira la niñita, ¿no? Entonces le dice a Marshall, bueno, ¿y qué hiciste a tu hijo? Dice, pues lo que me has enseñado, papá. Traté de ponerme en el lugar del profesor y me di cuenta de que él es calvo y me sentí muy triste por él, porque me di cuenta de que ese era realmente el problema. Entonces, cuando tú le enseñas realmente con este tipo de herramientas a tus hijos, que no necesitan ser violentos, además les permites enfrentar las consecuencias,
no sabes de verdad las maravillas que puedes hacer con él. Y este libro también de Sigley Payne que se llama No Drama Discipline, ¿no? Y que es también un poquito algunos consejos para que puedas, ¿verdad?, educar al niño sin caer en situaciones extremas. Me gustaría ir cerrando todo esto, enfatizando nuevamente la importancia que tiene el tema para nosotros también como docentes, las situaciones que estamos enfrentando hoy en una sociedad compleja, hoy además en medio de una pandemia que se nos está alargando en exceso. Y ciertamente, ante todo esto, creo que necesitamos formar hijos, hijas, estudiantes con muchísimo más recursos, que efectivamente puedan enfrentar las consecuencias de sus actos, pero además sobreponerse a cualquier tipo de dificultad. Créanme que en la medida en que tú hagas hijos resilientes, en la medida en que tú hagas hijos no violentos, vas a estar contribuyendo muchísimo a una sociedad más humana. Pues me gustaría dejar estas pinceladas y bueno, pasar por el tiempo a estos minutos por si hay alguna pregunta, algunas cositas que pudiéramos nosotros en este momento resolver. Así que le cedo la palabra a Claudia. Daniel, pues muchísimas gracias. Todos están muy interesados en el tema. Yo he aprendido muchísimo. Tengo un pequeño de 4 años. Seguramente todos sus tips me ayudarán muchísimo y hay muchas preguntas. Entonces voy a empezar de una vez porque realmente hay muchas. Hay mucho interés en el tema. Dice Paola, quiero un hijo independiente. Le enseño a valerse por sí mismo, a que debe colaborar ya que pertenece a un equipo que es su familia. Y esto le servirá para su vida, pero no lo hace y ya no sé qué hacer. Ok, bueno, justamente una situación también común es que no tendemos a involucrar a los hijos o incluso a los estudiantes en las responsabilidades que implican el sentido de vivir o de estar en comunidad. Hay toda una serie, de verdad, créanme, pues esto, de tareas que tú puedes irle asignando a tu hijo a partir de cierta edad, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, pues obviamente para que él diga, ah, caray, esto es lo que me toca, ¿sí? Si no lo han hecho, empiécenlo a hacer. Y sobre todo, aquí es importante lo que es ese momento, que haya consistencia. Es decir, si yo como adulto no me involucro, ¿sí?, en el propio trabajo de la familia, en el propio trabajo comunitario, pues el niño o el alumno no me la va a creer, ¿sí? Yo hablo con honestidad y bueno, mis papás fueron absolutamente atípicos. Mi padre, y bueno, pues estoy hablando de que mi padre estuvo hace un montón de años, ¿no?, cuando había un modelo diferente de familia, incluso de paternidad y de paternidad en el sentido masculino, la idea de la masculinidad era muy distinta. Y sin embargo, mi papá, a mí siendo bebé, hace un montón de años, me jalaba él con la pañalera, con el biberón, ¿no? Y no solo eso, ¿no?, sino que él se involucraba en las tareas de casa, ¿sí? Cuando llegábamos a casa, ellos, mi papá y mi mamá, venían ambos de trabajar, yo venía a estudiar, mi hermano también, y bueno, a todos nos tocaba una parte del trabajo. Yo recuerdo, por ejemplo, a mí, una de las primeras tareas que tenía era ayudar a acomodar los platos, ayudar a secar los platos, ayudar a lavar, y poco a poco, créanme que nos fuimos responsabilizando más. Eso es importante, que entonces involucres a tu hijo desde el principio y que le des la oportunidad de esto, ¿no?, de hacerse presente. Date cuenta, voy a poner un solo ejemplo, es muy común que de repente el chico, ¿no?, le dices, tiende tu cama, y no la atiende, y no la atiende, y no la atiende. ¿Sí? ¿Qué pasa si de repente, en lugar de que tu papá o mamá lo hagas, pues dejas que el cuarto se amontone? Llegará un momento en que por elemental sentido de supervivencia el hijo lo va a tener que arreglar.
Pero nuevamente, le dejas enfrentar la consecuencia. Felicitaciones por aquí, muchas preguntas. ¿Sí hay otra pregunta? Siguiente pregunta. Dice María Esther, ¿cuáles secuelas podrían dejarle a un niño que haya sido castigado bruscamente? Wow, pues un montón. Sobre todo cuando son situaciones que realmente el hijo no tiene la capacidad de entender. No es necesario llegar a la violencia. Hay una anécdota que me gusta mucho, la contaba un pastor, se las comparto, y que tiene que ver con esto que hablamos. Cuenta el pastor que cuando él estaba aprendiendo a manejar, apenas, ¿no? Se fue con su familia al rancho, típico fin de semana en el rancho de la familia, y le dijo el papá, ¿sabes qué? No vayas a agarrar ahorita el vehículo porque apenas estás pues, de novato, ¿no? No reaccionas todavía bien a todo el funcionamiento del auto, entonces, por favor, no lo vayas a tomar. Pero bueno, ya estando ahí, él dice que se acercaron los primos, él era muy joven, el pastor, le dice, oye, que ya manejas. Sí, ya, mira, yo ya. A ver, enséñanos. Y el chavo, pues, desafió la indicación del papá y se trepó, ¿no?, al coche con los primos, y además con el miedo de que pues no se fuera a oír mucho el encendido del motor para que no salieran los papás. Pues entre el nervio de quedar bien con los primos, de que no se oyera el ruido del coche, la inexperiencia, resulta que estaba un tractor parado, y el chico en un momento desafortunado pega en el auto en la cuña del auto, ¿no? Pegó la cuña del tractor en el auto. Y el chico, de los nervios, en lugar de enfrenar, aceleró, y entonces empezó a abrirle el tractor una rajada así enorme a toda la carrocería. Obviamente eso se oyó horrible, todo el mundo salió, y entonces el papá dijo, qué pena, miren, ya se echó a perder el coche, pues ya se nos arruinó este fin de semana, nos vamos. Y entonces dice el pastor que él pensó, claro, mi papá se quiere subir al coche para matarme a gusto en el coche, para que no lo vea la familia, ¿no? Se subió. Y el papá no decía nada, iba manejando. Y dice el pastor, no, ya me queda claro, quiere llegar a gusto a la casa para ir despedazarme contento y que no haya testigos, ¿no? Pues así fue, hasta que llegaron a la casa. Él ya no aguantaba el nervio, el papá lo sentó y le dijo, hijo, quiero que te des cuenta de algo. Cometiste un error al desobedecer la indicación que yo te di. Pero yo no te amo menos, te sigo amando igual. Pero tienes que entender que esto tiene una consecuencia. A partir de este momento voy a descontar de tu mesada, del dinero que te doy, hasta que hagas, ¿verdad?, tú el equivalente a lo que yo voy a gastar para reparar el auto. Dice el pastor que en ese momento se echó a llorar y que si en algún momento había dudado del amor de su papá, en ese momento lo confirmó, que él supo que podía contar con su padre en cualquier momento, y desde luego supo que las instrucciones no eran por arruinarle la fiesta, sino por evitar desgracias mayores. ¿Qué quiero decir con esto? No necesitas llegar realmente a ejercer un golpe, pero cuidado, también la sola palabra puede ser terriblemente violenta. Si tú le dices a un hijo algo como, me has decepcionado, ¿sí?, es que qué barbaridad, eres el peor de los hijos del mundo, también puede dejar una huella muy fuerte, aunque no se trate de un golpe. Vuelvo a lo mismo, se trata de que el chico enfrente las consecuencias y se puede hacer con todo el amor del mundo. ¿Alguna otra pregunta, Claudia? Aquí hay una muy fuerte de Elizabeth. Dice, ¿qué hacer cuando tu hijo de 15 años te mienta a la mamá? En México significa que le dice groserías a la mamá o te llega a dar un golpe. Ok, en esos casos estamos hablando de que se requiere ya una intervención profesional. Técnicamente hablamos de un chico que ya está teniendo técnicamente problemas de rigidez
Y créanme que aquí hay una situación fuerte en esta pregunta, porque, pues sí, se supone que los adolescentes, un chico de 15 años es un adolescente, aún están en el proceso de constitución de su self en términos de personalidad, ¿sí? O sea, en todo caso dirías, no, pues es que este chico tendría que ser defensivo. No, él ya es rígido, él ya tiene broncas. Yo ahí sí sugiero que vayan con un especialista para que se haga una intervención de manera profesional, en donde obviamente se tiene que reforzar las consecuencias que el chico enfrenta en casa. También tienen que revisar los papás qué está ocurriendo entre ellos, qué está ocurriendo con la dinámica entre ellos. Nuevamente, lo que les decía, cuando vamos permitiendo que los chicos salgan sin límites, eso se vuelve una pesadilla. No recuerdo, a lo mejor Claudia sí, hay alguna parte de los Estados Unidos en donde si tú tienes un terreno baldío que esté a media, digamos como a la mitad de una cuadra, tú estás obligado a poner cada año el letrero de propiedad privada. Porque si dejas un año sin poner el letrero, y eso es paso, porque mucha gente para no dar la vuelta hasta la esquina atraviesa el terreno baldío, si con que tú no pongas el letrero, en un año eso se vuelve propiedad pública. Deja de ser tuyo por default. Y esta es una imagen muy exacta de lo que ocurre cuando tú no le pones un límite a alguien. Esto va escalando cada vez más hasta que pierdes la posibilidad de tu propia individualidad, el sentido de comunidad y muchas otras cosas. Entonces se tendría que hacer una intervención y obviamente revisar qué es lo que está ocurriendo también con los papás para que ellos puedan trabajar lo que les corresponda y para que el hijo también pueda salir adelante de esta situación. Creo que vamos a hacer 2 o 3 preguntitas más para poder cerrar. Dice Alfonso, ¿nos puede dar, por favor, qué tipo de consecuencias se les puede decir una vez que han hecho algo positivo o negativo? Ok, bueno, aquí yo tendría cuidado es que nuevamente estamos pensando, fíjense que es interesante, en una lógica de castigo o de premio. No. A ver, habrá ocasiones en donde tú tengas que cumplir ciertas cosas simplemente por amor, porque las tienes que hacer, ¿sí? Si yo acostumbro a un niño a que, a ver, te voy a dar un premio por esto, estoy exactamente en la misma lógica del castigo, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, tan solo con esto, si el chico es aplicado y responsable en la escuela? Va a obtener unas buenas notas. Esa es la consecuencia. ¿Qué pasa si el chico en casa ayuda, ¿verdad? Para el arreglo, pues que evidentemente va a convertirse en una situación pues de mucho mejor tiempo para la convivencia, ¿sí? Nuevamente, estas consecuencias tienen que partir de la edad del chico, ¿sí? Yo no le puedo permitir enfrentar la misma consecuencia a un niño de 2 años que a uno de 8, ¿sí? Y no le puedo encargar las mismas cosas. Pero yo, insisto, lo hago, ¿sí? Lo hago simplemente permitiendo que él se dé cuenta de que a partir de su manera de actuar, él se puede relacionar de una u otra manera con el mundo, ¿sí? Cuidado con esta parte de la lógica porque nuevamente parece que entonces estamos pensando en una estrategia, insisto, de premio y castigo. Y cuando tú haces al chico que esté motivado solo por cuestiones externas, se va a acostumbrar a eso. Le puedes crear incluso una falsa autoestima. A mí algo que me perturba profundamente, hoy estas competencias, ¿no? Recuerdo por ahí en algún momento, yo estuve organizando una actividad de teatro y alguien me sugería, es que hay que darles a todos un premio. No, espérate. O sea, hay un jurado que va a elegir la mejor obra del festival. No, pero es que los otros hicieron un esfuerzo. Pues sí, pero hay un primer lugar. Hoy, por ejemplo, hay esta idea de que, si los niños participaron en una carrera, a todos les dan una medalla. O sea,
Nuevamente, estamos en una lógica muy extraña y no le permitimos al chico que se dé cuenta realmente incluso del valor que tiene su propio esfuerzo. Sí, hay que tener cuidado con esa lógica. No sé si hay alguna otra pregunta, Claudia, ya son casi las... La última, y me gustaría también mucho que pusiera sus datos de contacto, perfecto, excelente, para que la gente lo pueda seguir a través de sus redes sociales o quiera comunicarse con usted directamente. La última pregunta dice de Hilda, tengo 3 niños. Cuando su padre los corrige, lo hace de forma agresiva. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Él es muy buen padre. Mira, yo creo que lo primero que tienes que hacer, bueno, es un poquito cambiar, porque si tú ya le colocaste la etiqueta de agresivo, lo vas a estar viendo de manera permanentemente así. Esto es algo que tiene que ver con la comunicación no violenta. Yo te preguntaría, no podemos tener este contacto así tan directo, pero piénsalo tú. ¿Qué es lo que él hace para que tú consideres que es agresivo? Y te garantizo que detrás de eso, muy probablemente hay una situación, una necesidad que él no puede resolver. Llámale lo que sea, frustración, a lo mejor él mismo de niño no tuvo un modelo adecuado. ¿Qué puedes hacer? Platica con él y de manera descriptiva, no violenta. Sí, nuevamente esto lo podríamos ver en otro, cómo se hace con más detalle en otra oportunidad. Pero es decirle, ¿sabes qué? Tú tienes, ¿verdad? Este comportamiento objetivo, sin juicios, sin etiquetas, que me ocasiona esto, que está ocasionando esto. Y entonces le permites a la otra persona que se dé cuenta. Es muy probable que el papá, él mismo haya sido objeto de algún tipo de disciplina coercitiva y no sepa cómo hacerlo. Entonces es muy interesante porque en este momento tú ya tienes más herramientas, por ahí van a encontrar en YouTube este seminario, esta masterclass, para que la puedan revisar y puedan ver las diapositivas y la bibliografía. Tú vas a tener más herramientas ahora para que también a él le puedas enseñar y pueda explorar esta parte amorosa. La verdad es que cuando nosotros nos abrimos desde nuestra humanidad, permitimos que las cosas surjan del corazón. Eso es lo natural en nosotros, dar desde el corazón. Lamentablemente, insisto, las necesidades no satisfechas son las que crean violencia. Puedes hablar con él muy amorosamente, abrirte a cuáles son las necesidades que él, y a lo mejor se vale decir, oye, cuéntame un poquito de tu experiencia, a ti cómo te disciplinaba tu papá, ok, cómo te sentías, cómo quieres que tus hijos sean con sus hijos, porque recuerden que esa es otra tarea fuerte. Muchos de los patrones de conducta que ustedes muestren, ellos los van a repetir. Ellos los van a repetir. Yo quisiera, después de esta pregunta, que me parece que es la última, agradecer la oportunidad a Claudia, decirte realmente, Claudia, que aprecio mucho tu proyecto. Me da mucho gusto, además, que siendo paisana y empoderada estés contribuyendo de una manera tan maravillosa, no solo a la convivencia de un montón de gente de muchos países, sino también al enriquecimiento personal, que desde luego sabes que como miembro de MOR estamos aquí contigo, como dirían por ahí, va a sonar muy bélico, pero me gusta la frase, hasta el último cartucho. Admiro mucho todo lo que nos ha compartido. Yo afortunadamente también fui disciplina con consecuencias, ¿verdad? Tuve esa fortuna. Espero que con esta charla muchos de los padres de familia pues hayan podido comprender un poquito más, tener más paciencias, tener más herramienta para poder educar a sus hijos. Realmente le agradezco mucho. Por aquí tengo miles y miles de comentarios de agradeciéndole. Les voy a leer algunos porque están muy lindos. Dice que algunas personas que agradecen que usted haya o siga siendo maestro de sus hijos. Excelente exposición, muchas gracias. Bueno, van tan rápido los mensajes que no puedo leer todos, pero bueno, en general que Dios lo bendiga,
gracias por la exposición y con más tiempo le mandaré lo que ponen en el survey. Pues muchas gracias, yo me voy a quedar con las personas conectadas para que puedan contestar el survey o la encuesta. Nuevamente les agradezco, que tengan una excelente noche. Saludos desde Alaska. Gracias, doctor Daniel. No, gracias, Victoria, me despido y quiero las órdenes de ustedes, por ahí están también mis datos, el teléfono de citas, como de consultorio, ahí, me da mucho gusto saludarlos. Buenas noches.